Capítulo 7. Preparativos para seguir adelante. Parte 1. 10 de mayo, año unificado de 1925. La comandante Tanya von de Gurechav avanza con una mirada triste en su rostro. No, está obligada a avanzar. Como soldado imperial, debería estar encantada con el ataque en las profundidades del territorio enemigo con una plétora de emociones, pero todo lo que Tanya tiene en mente es el deseo humano natural de no morir. Ese es probablemente el pensamiento inevitable de alguien obligado a atacar por las circunstancias. Tanya, hábilmente lanzando hechizos y haciendo que los enemigos estallen en sangrientos florecimientos, está haciendo todo lo que puede para que en la superficie, al menos, sea una comandante de campo totalmente intrépida liderando el ataque. Sepárense. Sepárense. 04, Fox 3, Fox 3. Maldita sea, le dieron al 13. 01 a 10, 11. Cúbranlo. Apresúrense, llévenlo a la retaguardia. Es la charla por radio de su unidad. Las tropas están menos tranquilas que de costumbre. Para que suenen molestos durante una operación no es tan raro, pero los intercambios de luchas y maldiciones frenéticas son poco comunes para los veteranos del batallón 203 de magos aéreos. Dicho esto, no es exactamente sorprendente. Ella mira al cielo y se encuentra fantaseando con golpear la cabeza del ser X con su puño cerrado. Si Dios existe, debe ser un ser inflexible como una computadora malvada. Con ese pensamiento, se obliga a congelar cualquier esfuerzo mental que no la ayude a sobrevivir en el campo de batalla, y se concentra en maniobras de combate. El cielo está lleno de balas, y el hacinamiento no es suficiente para cubrirlo. A diferencia de la lluvia o el granizo, el hierro está siendo lanzado del suelo en vez de caer. Solo 1 tonelada de hierro. Una cantidad verdaderamente brutal de hierro está volando hacia un solo objetivo. Si este fuego interminable de disparos en la oscuridad representa la actividad humana, entonces puedo declarar que la civilización, de alguna manera, ha evolucionado exactamente en la dirección opuesta a la ideal. El infierno existe en el ring. Las pruebas del purgatorio están teniendo lugar aquí hoy. Aquí es donde la vida de un humano vale menos. No, el precio más bajo se actualiza cada día después de llegar al límite en la estación más cercana al infierno. Aquí es donde el dios de los muertos y los espíritus malignos hacen banco. Un mundo donde las vidas humanas se hunden en una deflación espantosa en relación con las balas de plomo. Este es un purgatorio donde el límite entre la vida y la muerte es el más confuso que jamás se haya hecho. Los magos distinguidos no son una excepción a esta regla. Los magos son temidos en la superficie, pero el ring es también su cementerio. ABA 01 ACP, estamos completamente rodeados. No duraremos mucho. ¿Cómo está la situación? Solo los magos tienen problemas para infligir daño a 8000 pies. Para los aviones de combate, esa altitud permite incluso cierta comodidad. Además, los grandes explosivos disparados de estos aviones y la densa cortina de fuego antiaéreo podrían matar a un mago con facilidad. Los magos despliegan barreras mágicas a 1 metro de sus cuerpos como capas protectoras. Si eso los defiende, es lo mismo que los magos que no reciben ningún daño. Pero aunque son mágicas, estas paredes no son tan fuertes. El mayor disparo ordinario contra el que una capa protectora puede defenderse en un impacto directo es 12,7 mm. Por supuesto, cada mago es un poco diferente, pero en un ataque de saturación, incluso las armas pequeñas de infantería pueden debilitar y penetrar una capa protectora. Si se concentran en la defensa y canalizan más recursos hacia ella, una capa puede resistir hasta unos 40 mm. Incluso asumiendo ese nivel de protección, es imposible recibir impactos directos de proyectiles de gran calibre. Además, si son golpeados, pueden estar aturdidos e incapaces de confiar en su velocidad para evadir. Como última línea de defensa de un mago, el caparazón defensivo, la armadura que construyen con su propio poder justo contra su carne, es tan fuerte como podrías pensar.
pero como no pueden doblar las leyes de la física, tienen que estar preparados para los choques del impacto. Incluso dispersos, el choque a los órganos internos de un impacto directo con un 120 milímetros dejaría a un mago indefenso. Aunque tuvieran suerte y solo se desmayaran, aún así se estrellarían. Y probablemente la mayoría de ellos se harían picadillo al caer. Para bien o para mal, mi orbe, el Elinium tipo 95, puede repeler disparos de hasta 88 milímetros con su capa protectora. Teóricamente, también puede crear un escudo defensivo que puede soportar tiros de hasta 120 milímetros, pero no estoy ansiosa por probar eso. Solo los investigadores quieren probar chalecos antibalas en combate. La gente que tiene que usarlos nunca haría eso. Además, cuando mi orbe bloquea un disparo, los factores de interferencia de alta densidad se dispersan y obstruyen el uso de la magia en un área amplia. Es posible aprovechar ese efecto para hacerse casi indetectable. Una forma sencilla de verlo es que es como poner un SM, un pulso electromagnético a toda máquina. Probablemente es extremadamente difícil detectar objetos voladores con aparatos ópticos durante la noche. Por supuesto, puesto que es tan similar a un SM, la interferencia en sí misma es un indicador franco. Si tu radar se apaga, es evidente que hay algo ahí. Como tal, la situación no es adecuada para maniobras de sigilo. Sin embargo, si nos detectan, pero no pueden asegurarnos, los misiles guiados o el fuego organizado no serán una amenaza. Así que atravesarlos a gran velocidad y acosarlos un poco constituye una gran capa de invisibilidad. El enorme y crítico efecto secundario de eso es mi sufrimiento psicológico, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. La fase 2 terminará en un momento. Hasta que se den las órdenes de la fase 3, cada unidad debe continuar las maniobras operativas designadas. Un mensaje de radio lleno de ruido. No solo está codificado, sino que es una transmisión entre magos que utiliza un formato especial con ondas direccionales a través de orbes. Apenas se puede tener una conversación utilizando este sistema, por lo que solo funciona realmente para las comunicaciones prácticas. La alta densidad de magia que queda en el aire crea un ruido que perfora los oídos. Odio que se suponga que debemos despistar a los observadores del ejército republicano cuando ni siquiera conocemos las posiciones de nuestros compañeros soldados. Después de todo, somos una retaguardia que está entrando en territorio enemigo. Una vez que todo el ejército se involucre y comiencen las maniobras a gran escala, ocultarnos será importante. A pesar de que nos estamos retirando a cubierto de la noche, independientemente de cómo iría con una división, hacerlo con la mayoría del ejército es una historia diferente. Por muy móvil y receptivo que sea mi grupo de magos excelentes, no somos una fuerza lo suficientemente grande como para cubrir toda la zona del ring. Y con un batallón aumentado poco dotado, los métodos normales serían imposibles. Es por eso que tenemos este engañoso plan para convencer al enemigo de que estamos planeando una ofensiva usando una misión de reconocimiento de su fuerza. El Estado Mayor concluyó que no sería posible ocultar la activación de la red ferroviaria que acompañaría a la maniobra a gran escala en el campo, por lo que deliberadamente difundieron información falsa al respecto. El Imperio está moviendo suministros y tropas en preparación para una gran ofensiva. Si no me hubiera enterado cuando me reuní con el general von Setour en la capital, yo misma lo habría creído. En la capital, un funcionario de relaciones públicas se refirió a una operación a gran escala, aunque en entornos no oficiales. Había rumores de una gran operación en las líneas del Rin. Y allí estaban los suministros que iban y venían en tren. Es una retirada enorme y complicada diseñada para sacar al enemigo y destruirlo. Necesitaremos una tonelada de material. Y los informes sobre Arene están siendo completamente censurados. Gracias a eso, hemos convencido incluso a la mayoría de la gente informada de que el movimiento del lado imperial es un refuerzo para la represión de la rebelión en Arene. El Imperio admite, sonrojado, que no ha conseguido calmar la situación. Las partes de la historia que no podían ser bloqueadas con una orden de mordaza estricta se han convertido en rumores de que se había logrado el control para mantener las apariencias.
El plan estricto engaña a la gente para que crea lo contrario de lo que es verdad. No tenemos suficientes datos para adivinar cómo lo está tomando la República, pero la gente tiene una tendencia a creer lo que quiere creer, así que creo que podemos esperar algunos resultados. Aún así, probablemente sospechen que el imperio, que supuestamente tiene problemas con la línea de suministro, está lanzando una ofensiva desesperada. Pero no puedo creer que los hayamos engañado, aunque tengan sospechas. El truco funcionó a la perfección, y parece que la República estaba incluso en guardia contra nuestra desesperada ofensiva. Los magos de élite del ejército imperial han llevado a cabo una reconfiguración en un nivel de profundidad sin precedentes y se han encontrado con una formidable interceptación del ejército republicano, tal y como quería el imperio. Por lo tanto, Tanya y su batallón, reflejando la impaciencia del desesperado ejército imperial, deben llevar a cabo esta engañosa misión de reconocimiento de la fuerza sin tener en cuenta las bajas. Y el informe de que el ejército republicano está en guardia contra la penetración profunda de una unidad de reconocimiento fue música para los oídos del Estado Mayor del ejército imperial. Todos creen que se lo creyeron, aliviados por las buenas noticias. Ahora las unidades en retirada no tienen que preocuparse de que les pateen el trasero. Pero aunque puede ser oficial de Estado Mayor, Tanya está luchando por su vida en el campo de batalla y pensando en cosas horribles como una sonrisa en la cara del ser X. Para evitar que el enemigo se entere de que es una artimaña, el batallón se ve obligado a llevar a cabo esta misión de reconversión sin tener en cuenta los sacrificios. El batallón de magos aéreos 203 se extiende a lo largo del frente actuando como señuelo y retaguardia para que el enemigo no se dé cuenta de que el ejército se está retirando. Detrás de nosotros, probablemente están haciendo lo mejor que pueden para mover los cañones de campo a la retaguardia. Una vez que esa fase haya terminado, la infantería se retirará. Los ingenieros de campo ya han puesto trampas. Podemos esperar que la mudanza esté terminada en las próximas horas. Por lo tanto, mi unidad está atascada recibiendo disparos como ahora mientras compramos ese tiempo. El objetivo de la pesca de reconocimiento que se realiza con tanta frecuencia en este frente es conocer los preparativos defensivos del enemigo y las posiciones de sus fuerzas. Ya que ambos bandos ven el reconocimiento como una señal de una inminente ofensiva mayor, el lado receptor daría prioridad a ocultar sus tropas y no mover sus fuerzas de reserva de una manera agresiva. Si eso le daba al ejército imperial en retirada el tiempo que necesitaban, entonces Tanya y su batallón tenían que entrar. Eso es lo que las órdenes les decían que hicieran. Por supuesto, para evitar que reunamos inteligencia, el ejército republicano nos da una bienvenida entusiasta con un denso fuego antiaéreo. Además, dado que nos enfrentamos a una interceptación desde una base tan lejana, nuestra tasa de retornos seguros no va a ser muy alta. De hecho, el criterio para determinar si se trata o no de una reconversión es el número de bajas que sufre el equipo atacante. ADA 08 a 01. Estoy herido. Voy a retroceder. No es raro que el tipo que vuela a mi lado esté fuera de servicio. En cuanto a la eficiencia de su interceptación solamente, mientras tengamos su radar deshabilitado, no hay forma de que puedan usar fuego disciplinado. Por el contrario, con observadores de radar capacitados guiando el fuego, probablemente habrían sido capaces de interceptar más eficazmente. Pero el ejército republicano, que tiende a depender del fuego de los observadores de radar y del fuego disciplinado de los magos, es horrible en el combate visual. La razón principal por la que todavía estamos sufriendo daños es la cantidad de hierro que nos están lanzando. Puedes asestar incluso con tiros pésimamente dirigidos si disparas un número suficiente de ellos. Es simplemente terrible. Viendo esta extravagancia, me doy cuenta de que debería haber comprado acciones en compañías de municiones. No puedo lamentar lo suficiente este descuido. Si bien son consumibles que cuestan poco individualmente y por lo tanto no son muy rentables, si están siendo derrochados así, los fabricantes deben estar bailando de la felicidad. Había estado invirtiendo mi salario en los recursos naturales, pensando que las ganancias de las municiones tenderían a mantenerse bajas, pero tal vez eso fue un error. 01, entendido. 06, 09, cúbranlo.
Voy a disparar 2 veces, así que retrocedan durante ese tiempo. Lo que se hace no se puede deshacer. Mientras reconsidero la conclusión a la que llegué entonces, necesito aplicar lo que aprendí al futuro. Aquí está, mi orientación constructiva hacia el futuro. Es importante tener siempre una actitud positiva. De todos modos, ahora mismo necesito rellenar el hueco dejado por mi hombre herido. Eso es algo natural, pero es mejor si puedo evitar el peligro. Entonces no cubrirlo porque temo el peligro es lo correcto. La respuesta, desafortunadamente, es no. Los aficionados tienden a temer cualquier peligro que puedan ver. Se preocupan de que si hacen algo, algo aterrador sucederá, así que se congelan. Así que un aficionado se inquieta y delata su posición si dispara. Ciertamente, pueden estar en lo cierto al percibir algún peligro allí. Pero sigue siendo solo el pensamiento de un aficionado. No hacer nada significa perder la oportunidad de hacer algo. Capítulo 7. Preparativos para seguir adelante. Parte 2. Lo que los humanos deberían temer más es la pérdida de ganancias. Si ofrezco al hombre que se retira una escolta en esta situación, le adjunto 2 de mis subordinados como apoyo. Así que tenemos un grupo de 3 personas. Si disparo 2 tiros de apoyo, el cielo sigue lleno de humo de proyectiles y reflectores. Dudo que alguien note un par de disparos en medio de todo eso. Si acaso, puedo esperar que los 2 que lo apoyan obtengan una gran reacción como señuelos. En otras palabras, mientras se retiran, monopolizan la atención del enemigo. Si al tomar un ligero riesgo puedo evitar el peligro, entonces naturalmente, esa es la elección racional. Y tienen la posibilidad de volver a un área segura, así que en términos de teoría de juegos, no es tan malo. Al final, la suma no es 0. Lo mejor de todo es que si envío señuelos bajo el pretexto de proporcionar apoyo a un soldado en retirada, puedo perseguir mi beneficio personal mientras me preocupo por mis subordinados. Las posibilidades de que el idiota que fue golpeado se salve aumentan. Esto es lo que hay, un escenario en el que todos ganan. Comandante, es demasiado peligroso. Por supuesto, mis hombres son profesionales, así que reconocen el peligro. No quieren ser señuelos. Eso es peligroso. Entiendo muy bien por qué quieren protestar. No tenemos elección. No hay tiempo. Háganlo. Pero, oh, qué triste. No, para mí, probablemente debería decir que me alegra. Este es el ejército, y yo soy la oficial superior que dirige las tropas. Por supuesto, cuando recuerda que la única razón por la que está atrapada aquí sufriendo es porque esto es el ejército, lo siente. En la capital, su superior, el general von Settor, le dio órdenes estrictas por escrito de operar bajo el mando directo del general von Rudolf. Las órdenes habían llegado por la ruta oficial en el formato adecuado. En otras palabras, como tengo órdenes del general von Rudolf, no tengo más remedio que aceptarlas y ser la retaguardia aquí. Este mundo es muy fácil de entender. Es una misión intensa, pero sé que puedes manejarla. Los altos mandos tienen expectativas extremadamente altas de ti. Estoy segura de que nadie puede eufemizar a la fuerza sellando los labios tan bien como él. Como no pude hacer que escuchara mis objeciones, debe ser eso. Podría ser un malentendido, pero es mejor ser pesimista y prepararse para lo peor. Así que una vez que esté preparada como una pesimista, seré una optimista. Idealmente, me gustaría construir una relación de ganar-ganar con el Estado Mayor. No creo que tenga mala reputación como oficial de Estado Mayor en primer lugar. Entonces hay una buena posibilidad de que me hayan enviado aquí por necesidad militar. Pensando eso, una leve sonrisa aparece en la cara de Tania. Sí, quizá me he estado preocupando demasiado. Seguro que mis superiores quieren salir de esta situación de guerra. Quiero volver a trabajar con los 2 generales tan pronto como se presente la oportunidad. Si es posible, me gustaría tener la oportunidad de hablar con ellos. Por supuesto,
primero tengo que salir de esto. El futuro es importante, pero ahora mismo, sobrevivir es aún más crucial. Rápidamente preparo un hechizo de interferencia de mi orbe de cálculo en una bala de rifle. Despliego un escudo defensivo frente a mis tropas para protegerlas de los disparos desproporcionados que vuelan hacia nosotros. Al interrumpir la línea de fuego, les doy seguridad temporal. Dicho de otra manera, incluso los tontos republicanos pueden decir que he usado un hechizo de interferencia para manifestar algún tipo de pared que está bloqueando sus disparos. Naturalmente, se darán cuenta de que hay algo detrás. En ese momento, la mayor parte de la lluvia de balas se dirigirá en esta dirección. 01 a 06 y 09. Muévanse, muévanse. Eso no aguantará mucho. De todos modos, si los señuelos se mueven demasiado despacio, tampoco durarán mucho tiempo, pero necesito mantener los ojos del enemigo en algo que no sea yo. Deprisa, deprisa, deprisa. Roger, buena suerte. Sí, que el Señor la proteja. Irritantemente, en lugar de, que tu suerte sea eterna, o algo así, digo algunas incomprensibles tonterías sobre la protección del Señor. Quiero llorar, pero sin el Elinium tipo 95, mi capa protectora se desvanecería en un instante, y me destrozarían completamente. En cierto modo, el ser X es como las finanzas de consumo. No quiero pedir prestado, y no debería, pero tengo que hacerlo. Ah, come mierda. Las únicas armas que pueden interceptarnos a 8000 pies son los cañones antiaéreos, pero si me golpean con uno de esos, no terminará bien. CP ADA. Informe de bajas y estado. ADQ 01 ACP. La mitad de nosotros ya hemos caído. Hasta ahora, hemos alcanzado la mitad de nuestros números programados. He estado buscando el depósito de municiones del ejército republicano, pero no lo encuentro. Gracias a eso, incluso mi batallón de magos valientes está perdiendo muchos hombres. Nadie ha muerto, pero probablemente hay más de unos pocos que nunca volverán a las líneas. Me alegro de haber sido honesta sobre el peligro constante cuando estaba reclutando. Si me acusaran de publicidad falsa, habría traicionado el primer principio de ventas nacido de la era moderna, la honestidad. No soy tan tonta como para creer que puedo engañar al mercado gritando sobre etiquetar mal. La falta de fe en una economía de confianza es aterradora, simplemente aterradora. Creo que debería estar respirando un suspiro de alivio. O debería lamentar que solo porque volamos la fábrica en Dacia todos se han ido y se han convencido a sí mismos de que si alguien puede volar un vertedero de munición enemiga, el batallón 203 de magos aéreos puede hacerlo. CP, entendido. 01, tengo malas noticias para ti. No es que crea en la suerte, pero recuerdo que mis predecesores la enfatizaron como un factor. Aparentemente, cuando el gran Matsuseeta contrató gente, preguntó si tenían suerte o no. Antes de que me enviaran inhumanamente a este mundo loco, no lo entendía. Pero ahora lo sé. Puede que solo sea una cuestión de teoría de probabilidad, pero vale la pena investigar la suerte. ¿Qué pasa? Un grupo de magos del tamaño de un batallón se está acercando rápidamente a las líneas del Rin desde el borde de nuestro alcance de radar. Reténganlos hasta el final de la fase 3. ADA 01, entendido. Transición al combate de intercepción. ¿Algo más? Suprimiendo la rabia que brota dentro de mí, apenas mantengo mi tono de negocios. Lo dicen tan simplemente. Puede que diga que es un combate de intercepción, pero somos esencialmente la fuerza de dos compañías que realizan una reconducción. No estamos en formación cerrada. Además, el simple hecho de pasar por posiciones defendidas nos agota mucho. En contraste, el lado que intercepta está lleno de energía. El aire por encima de las posiciones de fuego es el césped de su casa, así que mientras no sean alcanzados accidentalmente, no tienen que preocuparse por eso. Tiene que ser mucho más fácil para sus nervios. Puede que seamos un grupo de élites,
pero dudo que nuestros oponentes sean de los que dicen, sí, señor, cuando se les ordena interceptarnos. Después de todo, son un batallón que salió de la superficie para obstruir nuestra misión de reconocimiento. Ni qué decir tiene que son un equipo selecto. No quiero suicidarme esperando que los enemigos sean tontos. La única forma de sobrevivir es prepararse como una pesimista. Tiene permiso para abortar inmediatamente su misión de reconocimiento. Y luego, es interesante tener permiso para hacer eso. Es un hecho que el permiso para abortar una misión como esta no se da muy a menudo. Ciertamente, ahora que tenemos órdenes de combate de intercepción, si la retirada va de acuerdo con lo programado, abortar esta misión sería una forma de limitar más pérdidas. Así que parece racional que los jefes lo permitan. Pero pensándolo mejor. Es mejor no retroceder. O mejor dicho, un poco de pensamiento me dice que la practicidad militar es una trampa. Si alguien te ofrece un camino pavimentado directo al infierno, incluso con buenas intenciones, es mucho más seguro desviarse y conducir a través de la tierra baldía. No será necesario. No soy una principiante. Como una persona con mentalidad económica que valora el pensamiento racional, no pasé por el entrenamiento sin ninguna razón. No fui construida con las especificaciones de alguna entidad poco práctica como el ser X. Puedo jurarlo sobre el honor de los inteligentes ganadores de la evolución que sobrevivieron como el más apto, el Homo sapiens. ¿Qué? ¿Qué significa eso? El objetivo del reconocimiento es estudiar la capacidad de interceptación del enemigo. Si abortamos ahora, nos arriesgamos a revelar el propósito engañoso de la misión. Si la maniobra de reconocimiento de la fuerza para enmascarar la retirada falla, la retaguardia tendrá que resistir y ganar tiempo hasta el final. Si no conseguimos ganar tiempo, eso es todo. Lo que ahora es una retirada ordenada de las tropas terrestres caerá en el caos, y podrían ser pisoteadas. Por esa razón, deberíamos dudar incluso en transmitir este tipo de conversación, incluso si está codificada. La única opción de Tanya es que muevan la retirada lo más rápido posible. El bando que da las órdenes probablemente ordenará a la retaguardia que gane tiempo incluso si tienen que ser literalmente aniquilados haciéndolo. Si yo estuviera del lado que da las órdenes, tampoco dudaría en hacerlo de esa manera. Es lógico. Si hay un problema con este plan, es que estoy en el lado receptor. Maldito infierno. De cualquier manera, evadir a este batallón solo para ser perseguida por cada unidad republicana en el frente del Rin sería mucho más estúpido. En otras palabras, considerando el riesgo, quedarnos aquí es todo lo que podemos hacer. No soy el tipo de persona que no conoce la locura de no invertir porque le teme a un pequeño riesgo. Lo que más importa son los beneficios. Ya que no podemos dejar que se enteren hasta que la fase 3 termine, la única opción que tenemos es destruir esta unidad interceptora y continuar nuestra misión. Entendido. Haré que se muevan tan rápido como puedan. Gracias. Que el Señor la proteja. Al final, me alivia que el CP esté cooperando. Honestamente, esto es muy difícil. Ahora bien, para sobrevivir, tengo que ser valiente y hacer todo lo posible para no perder ante este mundo anormal. No tengo intención de sacrificarme por una orden de seguir volando después de que ya no puedo concentrarme y mi voluntad está casi rota. Estoy luchando por mi vida, y eso es todo. Bien, atención, todos a sus puestos. Nos dirigimos a una pelea contra el enemigo. Impartamos una lección a los tontos que nos desafían. Cielos. ¿Podrían haber disfrutado de un buen descanso en la retaguardia, pero vinieron a retarnos? Personalmente, es difícil para mí elogiar esa actitud porque sé que las horas extras no remuneradas no contribuyen mucho a la productividad laboral. ¿Por qué entrarían proactivamente en una batalla tan dolorosa? Soy una persona amante de la paz, así que esto me duele. Seguramente no hay nadie que ame a los seres humanos más que yo. Y aún así, es raro que me ordenen matarlos tan a menudo como a mí.
como persona racional y pensante, sería vergonzoso maldecir mi destino. Aún así, siento que es absurdo. Es casi como si el rostro engreído del ser X estuviera a punto de aparecer en el fondo de mi mente con todo el narcisismo de una existencia trascendente. Oh Dios, si existes, seguramente eres un bastardo podrido. Las cosas no salen como me gustaría. A pesar de que lo único que quiero es vivir una vida tranquila. Nada parecía particularmente diferente en ese día. Cualquiera lo diría, era un día normal. No, era un campo de batalla normal. Si había algo fuera de lo común, era que había unos pocos observadores militares visitando desde el reino aliado para fomentar las relaciones amistosas. Pero eso no fue suficiente para registrarse como un punto de luz cuando las emociones de todos estaban tan agotadas. Después de charlar con los peces gordos durante la cena, los visitantes fueron guiados por uno de nuestros oficiales para comenzar su inspección. Para bien o para mal, no era de interés para las tropas. Estaban tan cansados que no les importaba, así que los borraron de su conciencia y se fueron a dormir. En ese momento, el tercer batallón de magos perteneciente a la 22ª División del Ejército Republicano ya estaba en ascenso. Tanto si dormían en el suelo como si se dirigían al cielo, los soldados eran fieles a sus deberes. La misión era eliminar al batallón que se atrevía a incursionar en su espacio por la fuerza, y ayudar a las tropas de tierra como objetivo secundario. Nuestro mayor problema era que las tropas no podían dormir debido a los acosadores ataques furtivos. Así que la importancia de la misión para restaurar la tranquilidad podría ser difícil de entender para alguien que no ha estado en el frente. Controla todas las unidades. Nuestros invitados de hoy son muy serios. Estarán muy ocupados. Y las palabras del controlador de combate, aunque un tanto graves, desbordaban con la confianza de que las cosas saldrían bien de alguna manera. Si una división o regimiento de magos se hubiera abierto paso a la fuerza o se hubiera infiltrado para atacar, podría haber sido diferente, pero repeler a un batallón haciendo reconocimiento a la fuerza no sería tan difícil. Después de todo, a pesar de la fuerza añadida, es esencialmente reconocimiento. Probablemente se retirarían al hacer contacto. Bueno, genuinamente tenía que reconocérselo a los chicos que atacaban ese día, sin embargo, realmente iban a por ello. Se necesita mucha determinación para llegar tan lejos. Y a juzgar por el tamaño de la unidad, harían mucho ruido con los ataques de acoso, así que tenemos que estar atentos. Los números son un problema en cualquier época. Control, ¿quiénes son los invasores? Un batallón aumentado. Ya han pasado la tercera línea defensiva. Es solo cuestión de tiempo hasta que lleguen al cuarto. Por lo general, una misión de reconocimiento a la fuerza olfatearía la primera o segunda posición de la línea defensiva y retrocedería. En una posición de ataque, podían esperar apoyo, y a partir de la segunda línea defensiva, era bastante fácil volver a su base. Si así fuera, tendría un efecto limitado en las primeras líneas, ya que estaban preparadas. Más que nada, no era algo que justificara despertar a los oficiales que dormían en la retaguardia. Si despertáramos a todo el ejército por cada pequeña pelea con estas frecuentes misiones de reconocimiento hechas expresamente como una finta o para distraernos, estaríamos jugando a su favor. Todos esperaban que pudiéramos terminar los combates enemigos en calma. Las pequeñas peleas entre las unidades de reconocimiento y nuestros interceptores ocurrían tan a menudo que eran tratadas de manera burlona como parte del paisaje nocturno. Son demasiado rápidos. ¿Qué están haciendo los tipos en las líneas defensivas? Tal vez por eso dudamos en que este enemigo llegara tan rápido. No hace falta decir que tenían que ser una unidad bastante entusiasta si ya habían pasado la tercera línea defensiva. Había una buena posibilidad de que hubieran localizado nuestros refugios y el comando de primera línea. Había rumores de una desesperada ofensiva imperial. Yo sospechaba, pero, a menos que el enemigo estuviera terriblemente determinado, normalmente no sería capaz de pasar la tercera línea defensiva. Además, por lo general, una vez que se pasa la segunda línea, la unidad de reserva se codifica.
Solo recibimos órdenes de salida después de que la tercera línea fue violada, y fue justo decir que fue una respuesta increíblemente lenta. La interferencia mágica ha paralizado nuestra red de exploradores, así que nuestra respuesta se ha retrasado. Y, por supuesto, la voz del controlador reflejaba el frustrante estado de las cosas. ¿Cómo no iba a ser así? La situación no estaba clara. Estábamos un poco molestos con la orden urgente de interceptar después de que nos dijeran repetidamente que nos mantuviéramos a la espera. No puedo creer que tengamos que detenerlos antes de que pasen la última línea defensiva. Nos arriesgamos a sufrir daños por ataques de hostigamiento, así como a que se lleven a casa la inteligencia. Inevitablemente, esta situación hizo que todos se sintieran avergonzados. Un batallón de magos puede haber roto las líneas, pero el cuartel general del Rin debería haber sido capaz de aplastarlos fácilmente. Sin embargo, teniendo en cuenta la inteligencia que tenían, esto podía terminar en un desastre. Estaba seguro de que algunas cabezas de oficiales de alto rango rodarían porque la respuesta a la interferencia mágica generalizada se retrasó. Los operadores de radio se arrastrarían seguramente alrededor del cable que desenrolla para consolidar nuestras comunicaciones. Y apuesto a que nuestro trabajo sería cubrirlos. Y aparentemente el fuego antiaéreo se atascó confiando en instrumentos ópticos, así que cuidado, la fuerza enemiga podría estar bien. Roger. No quiero subestimar a una bestia herida. ¿Existe más información sobre ellos? Lo que sea que sepas está bien. ¿Tienes algo? De todos modos, el futuro es el futuro. Hoy es la misión de hoy. Sería más intenso que las misiones habituales. Todos se dieron cuenta por primera vez de lo preocupante que era la situación. Y nos quedamos conmocionados. A diferencia de cuando repelíamos a los magos enemigos agotados, esta vez era posible que nos enfrentáramos a una fuerza que había sido capaz de conservar su energía en un grado relativo. El irritante velo de la noche dificultó aún más la situación a la que nos enfrentamos. Como nuestros artilleros antiaéreos dependían de instrumentos ópticos, también tendríamos que preocuparnos por el fuego amigo. Considerando lo confuso que podía ser distinguir entre amigo y enemigo, no era impensable. Debido a la horrible interferencia, no hemos podido identificarlos, pero nuestro superior dice que parecen élites. También están los rumores de una ofensiva imperial a gran escala. Manténganse en guardia. Agradezco el consejo. Tropas, muestren sus caras más serias y andando. Capítulo 7. Preparativos para seguir adelante. Parte 3. La voz alentadora de nuestro comandante nos dice que nos preparemos para el desafío. La determinación y el espíritu que podíamos escuchar indicaban la cantidad apropiada de nerviosismo para un guerrero vigilante. Pero eso es solo en retrospectiva. Estaban equivocados. No necesitábamos caras de póker. Lo que necesitábamos era estar tan locos ante la muerte como para encontrar una manera de vivirla. A todos los hombres, este es el comandante de su batallón. Hemos localizado al enemigo. Prepárense para atacar. Los campos de visión de ambos lados eran más estrechos debido a la oscuridad, que nos daba problemas. Nos descubrimos casi simultáneamente. Los comandantes de batallón se enfrentaron casi al mismo tiempo. Era simple. La doctrina del mago republicano es trabajar como un grupo y abrumar la fuerza individual de los magos imperiales usando el combate organizado y el fuego disciplinado. Básicamente fue una batalla inesperada en una zona a la que se acercó el enemigo. Además, el poderoso atasco causado por la alta densidad de maná. Incluso una estimación conservadora diría que esta batalla sería algo a lo que no estamos acostumbrados. Y nuestros rivales eran una unidad compuesta por magos veteranos con una gran experiencia y talento para el combate cuerpo a cuerpo. No había forma de que una unidad normal pudiera soportar lo peor de este asalto afilado en Dacia o una orden. Si la vanguardia hubiera resistido un poco más, tal vez la retaguardia podría haber escapado. O si solo hubiera habido unos pocos magos más en la retaguardia,
los disparos inesperados podrían haber detenido la aproximación del enemigo para que la vanguardia pudiera escapar. Pero todo se quedó un poco corto. Los resultados fueron desastrosos. La conmoción causó confusión. Una tormenta de balas y hechizos de un subfusil de ametralladora lo intensificó. Las cosas se deterioraron, nos habían engañado y no había manera de detener la sangre o el daño. El hechizo de explosión, desatado por la comandante imperial enemiga, abrió un enorme agujero en la vanguardia. Al mismo tiempo que aparecía la brecha, múltiples hechizos de disparos ópticos apuntaban a aplastar a los comandantes de cada compañía, y así como así, la cabeza de la cadena de mando republicana fue cortada. Pero las tropas republicanas todavía podían, aunque solo fuera un poco, resistir de manera organizada. La retaguardia comenzó a usar fuego represivo, sabían que tenían que cubrir el hueco en la vanguardia. Por un corto tiempo, la retaguardia logró cubrir a la vanguardia para tapar ese agujero. Tenían suficiente energía para intentar reorganizar su fuerza. Su vigorosa resistencia logró mantener el ataque a raya, pero como resultado, no pudieron dar fuego de cobertura a la vanguardia. Usaron toda su fuerza para impedir que el enemigo se acercara, pero luego no les quedaba energía para proteger a la vanguardia. Cuando la furiosa resistencia interrumpió la carga imperial, los magos cambiaron repentinamente de blanco a los republicanos aislados del frente. Se trataba de 2 compañías de magos imperiales contra las 2 compañías de la vanguardia republicana. Pero esta última había sido completamente despojada de su liderazgo, así que ni siquiera tenía apoyo. En ese estado aislado, los magos republicanos eran blancos fáciles aislados. Como resultado, el balance numérico entre los 2 lados cambió. La retaguardia estaba muy ocupada defendiéndose cuando se decidió el destino de la vanguardia con una rápida incisión. Normalmente, los magos imperiales fueron impedidos de acercarse por el detestable fuego disciplinado del ejército republicano. Mientras tanto, después de su volea de apoyo, los republicanos podrían impedir que los restos del enemigo se abrieran paso. Sin embargo, esta vez, cuando los 2 bandos se reunieron, los magos imperiales lograron liberar su cólera reprimida y derribar a los republicanos. Atención, batallón Hada. Entablen persecución. El resto fue demasiado fácil. Cuando la retaguardia intentó retirarse repentinamente tras perder su escudo, ya era demasiado tarde. Los republicanos no tenían suficiente distancia o velocidad para librarse de los magos imperiales, que habían acelerado el ataque. Su carrera para escapar del escenario no iba a durar. Finalmente, el tercer batallón de magos de la División 22 del Ejército Republicano fue declarado aniquilado. Irónicamente, los únicos sobrevivientes fueron unos pocos caídos del hechizo inicial de la explosión que escaparon por poco de la muerte. El ejército republicano terminó movilizando al batallón de magos selectos del cuartel general del Rin, pero no lograron localizar a los invasores. Por el contrario, les permitieron quemar varios depósitos de suministros. En ese momento, el comando del ejército republicano centró toda su atención en el batallón invasor. Rumores de una gran ofensiva. Susurros del destino de Arene. Lucharon valientemente hasta el último hombre. Los ecos conmovedores de la propaganda convencieron a la República de que el pueblo se había sacrificado y había encontrado un final trágico. No podemos dejar que sus muertes sean en vano. La angustia del ejército imperial y las acorraladas líneas de suministro eran lo suficientemente simples como para que el imperio las arreglase, pero el golpe seguía doliendo. Así que no dudó en elegir las maniobras militares como la forma de salir de esa horrible situación. Para asegurar el frente, para asegurar el imperio. Pero es exactamente por eso que la gente de ambas naciones pensó: estamos hartos de esto. Así que el imperio estaba desesperado por sus líneas de suministro poco fiables, y la República las veía como esperanza. Pequeños pájaros parloteaban sobre los movimientos del ejército imperial, y lo mismo estaba en la mente de todos: el imperio no está de acuerdo con la situación actual. Y era la verdad absoluta.
El Estado Mayor del Ejército Imperial se había dado cuenta de que si se concentraban en golpear a los molestos rebeldes mientras dependían de un sistema de rieles cojo para los suministros, mantener un frente sin rumbo no valía la pena. Esa realidad objetiva alimentó el malentendido de la República. Todo el mundo creía firmemente que la poderosa organización militar del imperio resolvía los problemas a través de grandes ofensivas, como lo hizo en Dacia, como lo hizo en Norden. Y aparte del retraso del comienzo de la guerra, el imperio siempre había defendido su territorio hasta el final. Sí, su territorio. Nadie se retiraría de su propio territorio. Esa era la creencia unilateral que tenían los republicanos. Pero para los oficiales del ejército republicano que pagaron por un trozo de tierra con sangre, era una verdad evidente. Estaban orgullosos de defender su hogar con montañas de muertos, así que se preguntaban, ¿quién se separaría de su tierra natal? Y por eso terminaron malinterpretando las intenciones de la maquinaria de guerra del Estado Mayor del Ejército Imperial tan completamente que era ridículo. Tal vez podría decirse que los soldados republicanos quedaron atrapados en sus propias emociones. Ese día, como resultado, el ejército imperial logró abandonar el frente sin que el ejército republicano se diera cuenta. Ahora bien, es hora de hablar de la semilla de la victoria del imperio. Todo comenzó con la realidad de llevar a cabo una reconfiguración de posiciones fuertemente vigiladas. El dilema era grave, muchas bajas frente a la necesidad táctica. El hecho de que las estimaciones dijeran que incluso el Diablo del Rin y sus tropas de élite perderían al menos la mitad de su número debería hablar del peligro de ello. Los oficiales de mando y de Estado Mayor entendieron y lucharon con el dilema de que, a pesar de esa premisa, había una necesidad militar urgente de reconfigurar la fuerza. Un batallón aumentado que realizaba operaciones de reconfiguración causaba demasiadas bajas, pero con menos soldados no podrían lograr su objetivo. Ante este dilema, el ejército imperial solicitó a su arsenal técnico que investigara una nueva arma que permitiera penetrar en posiciones enemigas fuertemente vigiladas y realizar algún tipo de reconocimiento. Los ingenieros sugirieron tímidamente algunas soluciones técnicas al problema, y la que parecía prometedora fue la propuesta del arsenal técnico aéreo. Propusieron desarrollar una unidad de reconocimiento a gran altitud para volar fuera del alcance del fuego antiaéreo. Las unidades aéreas que tenían equipos para misiones especiales de reconocimiento eran superiores para empezar. Sin embargo, para los demás departamentos, independientemente del potencial latente en el reconocimiento aéreo, había un motivo de preocupación. ¿Era realmente posible alcanzarlo con su actual nivel de tecnología? Puede que haya sido bastante fácil hablar de la altitud aumentada, pero las exigencias técnicas de un avión que podía volar a gran altitud presentaban muchos obstáculos, y no estaban seguros de poder manejarlo. Fue entonces cuando el ingeniero en jefe Adelheid von Chugel sugirió una metodología y un enfoque desde el punto de vista mágico. ¿Qué hay de un aparato especial para una aceleración adicional durante la reconducción? ¿Qué diablos es eso? La respuesta a la pregunta que vino a la mente de todos cuando vieron el contorno del problema fue simple, en cierto modo. El reconocimiento forzoso requiere penetrar las líneas de intercepción enemiga. Así que si uno asume un asalto para realizar un ataque rápido y retirarse, lo mejor sería enviar una unidad rápida y fuertemente armada. Así que todo lo que tenían que hacer era acelerar rápidamente más allá de las posiciones enemigas antes de que pudieran interceptar. Según Chugel, poner a los magos en aparatos de aceleración adicionales lo solucionaría todo. Al hacer eso, podrían medir las defensas enemigas y la capacidad de interceptación, por lo que todo saldría bien para la misión de reconocimiento de la fuerza también. El argumento de que podrían lograr sus objetivos hasta cierto punto utilizando magos para la reconquista era correcto. Esa es la razón por la que los soldados a pie o los magos se utilizan con más frecuencia que los aviones. Pero las víctimas habían excedido el límite permitido. Por eso el ejército había pedido la opinión del arsenal técnico. Esta fue la conclusión. Muy bien. Que los magos se carguen a alta velocidad. Ajá, ciertamente si cambias tu punto de vista, todo lo que necesitas hacer es aumentar la tasa de éxito de los magos.
Así que era cierto que hacer que lo hicieran a alta velocidad haría el trabajo. El único problema era que no había ningún mago que pudiera operar a tales velocidades y altitudes. El que ofreció esta solución y se preguntó cómo hacerlo posible fue el genio Adelheid von Chugel. Su respuesta: añadir velocidad y altitud con un aparato externo. La crítica de que su idea no era muy diferente de la del arsenal técnico aéreo no fue muy lejos. Después de todo, la altitud era un subproducto de su plan, que esencialmente se centraba solo en la velocidad. Por lo tanto, aparato de aceleración adicional. Pero en lugar de hablar de su genio, probablemente sea más fácil echar un vistazo a su plan. El aparato estaría equipado con una gran cantidad de impulsores de combustible de hidracina extra grandes. De todas las formas de asegurar un vuelo estable, él usó múltiples impulsores de un solo uso. Y una vez vacíos, se desprendían junto con su depósito de combustible externo, lo que resultaba en una velocidad aún mayor cerca del final del viaje. Además, se rindió ante el mayor obstáculo técnico, la regulación de los impulsores. Con gran decisión, venció el obstáculo al decidir que la cosa simplemente continuaría acelerando. Sí, lo lanzarían por un camino recto. Dicho de otra manera, mientras estaba en funcionamiento, el mago no podría ajustar la velocidad en absoluto. El aparato vendría con un tanque de boro aditivo para acelerar en el cielo enemigo, pero eso era diferente. El aditivo de boro, estimado como 10 veces más venenoso que el cianuro de potasio, era para evasión de emergencia. Para hacer frente a las temidas ondas de choque y al aumento repentino de la resistencia a las ondas, todos los problemas de aeroelasticidad se dejarían en manos de la capa protectora y el caparazón defensivo del mago. El plan fue juzgado para ser posible solamente con el consumo sin restricciones del propulsor de hidracina. En aviones definitivamente no funcionaría. Con una increíble velocidad supersónica, de Mach 1.5, serían capaces de dejar cualquier cosa por el suelo. Y desde una perspectiva puramente de ingeniería, sería más fácil de realizar que un nuevo avión de reconocimiento. Y lo que es más importante, se esperaba que pronto estuviera listo para el combate real. Para añadir un comentario final, sin embargo, debido a la naturaleza de uso único de sus impulsores, el aparato de aceleración adicional solo podía volar en línea recta. Después de atravesar la posición enemiga, los magos debían regresar a la base por sus propios medios. No importa cómo lo veas, la cosa era un boleto de ida al infierno. No tiene sentido el reconocimiento si no puedes volver después de ir a ver. Incluso si es técnicamente práctico, una cosa no es apta para el uso práctico a menos que se pueda usar, ¿verdad? En cierto modo, uno esperaría que la gente expresara esa preocupación, pero cuando comenzaron los susurros. Un oficial de una unidad aerotransportada murmuró una idea que parecía provenir de otra dimensión. Entonces, ¿qué tal si enviamos una unidad a la retaguardia de una posición enemiga?, preguntó. Ciertamente, era increíblemente peligroso para los individuos. Sería casi imposible volver. Ajá, un aparato de aceleración adicional que no podía regresar a la base resultaba defectuoso como vehículo de reconocimiento. ¿Pero por qué limitar su uso al reconocimiento? Sería una forma más fiable de llevar a los magos detrás de las líneas enemigas que a través de los parapentes. Y los llevaría más allá de cualquier enemigo que los interceptara. Después de todo, el simple lanzamiento de la cosa la enviaría muy por encima de una altitud práctica para el fuego antiaéreo. Dependiendo de cómo se utilizará, el ejército podría incluso anticipar el envío de una compañía de magos directamente al cuartel general enemigo para decapitar su operación. En ese momento, el general de división von Setor del Cuerpo de Estado Mayor fue a visitarlo. La investigación en sí continuó bajo la dirección del ingeniero principal Chugel, pero el Estado Mayor solicitó informes de progreso bastante detallados. Y cuando entendieron su valor, se llenaron de alegría. Los partidarios de la guerra de guerrillas estaban especialmente extasiados y tomaron medidas para dar prioridad a la ejecución del plan. El proyecto recibió una influencia literal del Estado Mayor. Con esa ayuda, se completó un prototipo justo antes de que los rebeldes tomaran temporalmente el control de Arene.
Y sucedió que el orbe de computación de asalto Elinium tipo 97 era capaz de hacer el escudo de defensa crítico y la capa protectora. Según el personal de pruebas que participó en los experimentos, la esfera de asalto funcionaba exactamente como esperaban. Como se había garantizado una cierta fiabilidad, se lanzó rápidamente una primera versión de 20 modelos de producción en serie. Con ese éxito, el Estado Mayor hizo una ligera pero significativa enmienda a su decisivo plan de batalla. Fue una gran noticia para el general de división von Ruddersdorf la estrategia de atraer al ejército republicano y destruirlos. El aparato que Setour había visto mientras estaba en desarrollo en el Departamento de Investigación Técnica fue escrito en el plan. Ambos estaban encantados. Lograrían lo que, en cierto modo, era el sueño de todos los oficiales del Estado Mayor. Strecken Underfurt. Shock y pavor. La primera fase de la operación llamada Shock y pavor era simple. Atacar el cuartel general enemigo directamente para causar el colapso de sus líneas. Eso era todo. Capítulo 7. Preparativos para seguir adelante. Parte 4. 18 de mayo, año unificado de 1925, segunda línea defensiva del Rin. Fue una noche clara y fría. En el batallón de magos aéreos 203 del Ejército Imperial, el subteniente Warren Grants estaba de guardia con un abrigo de cuero forrado de lana. Era la noche más tranquila que habían tenido en mucho tiempo. Sí, una noche tranquila. Un tiempo de paz durante el cual podía sentarse en una silla y tomar el café que le daban como parte de sus raciones de campo. La hora oscura fue bastante tranquila. No hay proyectiles explotando cerca. No hay advertencias de estar en guardia contra las redadas. Ni siquiera podía recordar la última vez que se habían ido a dormir sin escuchar ni siquiera el disparo de un rifle. Debe haber sido hace mucho tiempo. Esta calma se debió a que el ejército llevó a cabo la consolidación de la línea con extraordinaria determinación. Como resultado de la exitosa retirada y reorganización, el ejército republicano había lanzado apresuradamente un avance hacia el vacío abierto que el ejército imperial había dejado. Aparentemente, estaban demasiado ocupados con eso como para preocuparse por el 203º. Gracias a eso, hubo una breve pausa en el campo de batalla. La comandante del batallón detuvo todas las salidas y les dijo a todos que tomaran un descanso antes de que ella volviera a la cama, dándoles a los exhaustos soldados un descanso muy necesario. Y así, afortunadamente, tal vez podría decirse, las tropas pudieron pasar una noche libre de la ansiedad inducida por la presencia de la poderosa comandante de Gurechav. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? A pesar de que por lo general eran horas críticas para las misiones de interceptación nocturna o para llevar a cabo patrullas antiaéreas, todo estaba en orden. A pesar de saber que estaban seguros en una base trasera, tal vez deberían haber estado un poco más nerviosos por los ataques sorpresa al amparo de la oscuridad. Por supuesto, no era como si la unidad se hubiera vuelto descuidada. Incluso si estaban tan cansados que podían dormir en cualquier parte, incluso en el barro, podían responder a órdenes urgentes en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, se relajaron un poco. La razón estaba clara. La mayoría del ejército republicano había avanzado en el vacío y básicamente se olvidó de la posición defensiva de la 203ª. En el momento en que el ejército republicano salió de sus líneas fuertemente fortificadas, sus soldados se dedicaron celosamente a expandir los logros del ejército. En este punto, seguramente preferirían mudarse a un área abandonada y avanzar por el frente en lugar de gastar sangre y hierro luchando por una línea de trincheras bien defendida. Lo que explica la rara noche pacífica. Naturalmente, no había ninguna preocupación por tirar del frente hacia atrás. Pero su comandante había hecho una declaración de confianza. Mañana, seremos la punta de la lanza que pondrá fin a esta guerra. Solo podría haber significado que la unidad se estaba preparando para un ataque serio. Sin embargo, la idea de que podrían poner fin a la guerra hizo las cosas más fáciles. Si nuestra comandante tiene tanta fe en el plan, entonces incluso si no destruimos completamente al ejército republicano, debería ser suficiente para garantizar la seguridad del imperio. Y después de eso,
podemos centrarnos en la reconstrucción de los territorios devastados por la guerra. Mientras Grant reflejaba una lucha tan feroz que los pensamientos del futuro eran imposibles, recibió algunas miradas preocupadas de sus camaradas de armas. Una vez que lo pensó más de cerca, se sintió como si no hubiera prestado atención a su entorno en bastante tiempo. No es que haya pasado tanto tiempo, pero aún así. No podía creer que tuviera tanto tiempo de silencio. Era más que suficiente para reflexionar sobre la lucha más dura por la que había pasado. Para calmar sus nervios, recogió su taza de café, ahora ligeramente tibia. Hasta ese momento, había estado bebiéndolo sin prestar atención, pero los granos estaban bastante buenos. Le habían dicho que era una ración, pero la presencia de granos era rara. Considerando la escasez de agua hervida en el campo de batalla, el café era todo un lujo. Desde que estaba de servicio, el alcohol estaba obviamente prohibido. Estaba agradecido de que tuvieran un buen suministro del café que le gustaba a su comandante. Parecía que habían requisado una tonelada. Era grandioso que cuando quería reflexionar con una taza de café, podía hacerlo sin recurrir al café ersatz. Sí, ahora que lo consideró, Grant notó hasta el más mínimo detalle. Debo estar realmente tranquilo, musitó tras una sonrisa irónica. El batallón había sido reorganizado debido al desgaste de las repetidas batallas. Aunque sus pérdidas eran bajas, era imposible escaparse sin unos pocos al menos, así que incluso el batallón de magos aéreos 203 había tomado reemplazos y absorbido parte de otra unidad. Y de hecho, Grant y otros como él se incorporaron oficialmente, aunque originalmente habían sido reemplazos provisionales. Básicamente habían sido agregados al terminar su entrenamiento. Seguramente eso fue mejor que ser transferido de la unidad familiar con la que habían entrenado para luchar en una nueva. De todos modos, la unidad basada en el 203 se conocía ahora como el Batallón de Composición Provisional 203 del Ejército Imperial sobre el papel. Su indicativo de llamada era Fairy. Pixies, hadas, no hay mucha diferencia en realidad. Básicamente, esto era solo una formalidad. Eventualmente, el personal sería transferido en papel al Batallón 203 de Magos Aéreos y la parte provisional del nombre desaparecería. Pensando en ese sentido, Grant podría pensar en las implicaciones de una reorganización temporal para sí mismo. Los de arriba harían la verdadera transformación después de la próxima operación. Reflexionando sobre todo esto, sorbió silenciosamente su café. Fue una noche increíblemente tranquila para un campo de batalla. La vista desde la trinchera le mostraba el mismo cielo que miraba todas las noches, pero por alguna razón durante esos momentos de quietud, parecía sorprendentemente estrellado. Para alguien acostumbrado al campo de batalla, la clara falta de ametralladoras y el fuego acosador nocturno estaba tan fuera de lugar que le ponía los nervios de punta. Relájese, subteniente. Estás actuando extraño. Pero si se ponía muy nervioso, los demás se darían cuenta. Estaba pensando en cómo podría finalmente dormir un poco incluso en las líneas del ring con sus tormentas de acero. Todavía me queda mucho camino por recorrer. ¿Parezco una chica con cáscara de huevo en la cabeza para todos los demás? Lo siento, teniente Weiss. Era el teniente primero Weiss, que había sido herido en Arene. Todo el batallón se alegró al saber que se había recuperado sin contratiempos y finalmente le dieron la bienvenida el otro día. El teniente Weiss era el tipo de persona que cuidaba a toda la unidad de una forma u otra. Todos se sentían más respaldados cuando él estaba cerca. Y aunque Grant era el único oficial que realmente necesitaba estar de servicio, Weiss estaba ayudando en un esfuerzo por recuperar sus instintos de combate después de un tiempo de ausencia. Ayudó a aliviar mucha de la tensión. Los principales enemigos de un centinela son el aburrimiento y los nervios. Grant no podría haber estado más agradecido de que un oficial superior los mantuviera a raya. Bueno, no es que no entienda cómo te sientes. Yo tampoco puedo calmarme. El teniente primero se encogió de hombros. Del gesto casual, Grant se dio cuenta de que su herida ya no le causaba ningún problema. El otro día,
Para celebrar su salida del hospital y afinar sus habilidades oxidadas, el teniente Weiss tuvo una batalla simulada con la comandante. Incluso si eso es todo lo que puede hacer ahora mismo, me alivia que se haya recuperado. Entonces Grants de repente se apoderó de una cosa que Weiss había dicho. ¿Tampoco puede relajarse? ¿También cree que algo está mal? Por supuesto. Este batallón ha estado en primera línea desde que nos organizamos. Weiss sonrió amargamente y vació su café. Había pasado por una dura lucha, pero la sonrisa en su cara era divertida. ¿Por qué, sin embargo? Esa pregunta le vino a la mente por primera vez en mucho tiempo. Comparado con todos los demás, el tiempo de Grants en el campo de batalla había sido tan corto, pero ya se sentía como si hubiera estado viviendo así la mitad de su vida. Honestamente, cuando lo pensó, los días estaban atestados. Oh, no lo sabes, ¿eh? Al ver la mirada interrogativa de Grant, Weiss de repente pareció recordar. Había estado pensando que el joven sabía de lo que hablaba, pero se dio cuenta de que él y los otros nuevos reclutas se habían presentado recientemente a trabajar. No era uno de los soldados de los primeros días del batallón. Los recién llegados aprendieron las historias de la unidad de los miembros más antiguos. Estos chicos habían sido incorporados tan rápidamente que nadie había sido capaz de tomar el tiempo para estas cosas básicas. Después de su bautismo en combate y del fuego de artillería calamitoso que sobrevivió, los miembros del batallón finalmente tuvieron tiempo para hablar unos con otros. En realidad, esto es más o menos lo que nos dijeron durante el proceso de reclutamiento. Weiss se dio cuenta y sonrió a pesar de sí mismo. Esta es una buena oportunidad. Hablemos de los viejos tiempos. Tenemos el tiempo. Es una oportunidad perfecta para que sepamos cómo piensa el otro. Weiss hizo que un asistente les trajera más café y se sentó en el escritorio, mirando hacia arriba como si estuviera recordando. No me di cuenta de que el teniente primero podía hacer expresiones como esa, pensó de repente Grant, mirando a su superior desde un costado. El Weiss que conozco siempre lleva puesta su máscara de teniente primero. Se percató una vez más de que, aunque se había acostumbrado a la vida en el batallón, su tiempo allí no había sido muy largo. ¿Sabías que originalmente estuve en el Ejército del Este? No, nunca había oído eso antes. Grant y los otros reclutas habían salido directamente de su educación acelerada. De hecho, se graduaron temprano y fueron lanzados al frente en ese mismo minuto. Volvió a recordar el poco tiempo que había habido. En circunstancias normales, habría escuchado historias sobre el servicio de sus mayores como parte de conocer la unidad, pero esta era su primera vez. Hasta ese momento, habían estado agarrando sus armas con tanta fuerza que ni Grant ni nadie de la vieja guardia se habían dado cuenta. Oh, claro. Weiss asintió con la cabeza y comenzó a recitar algo con una sonrisa. Seremos siempre sus guías, nunca abandonaremos, iremos donde no hay camino, nunca nos rendiremos, eternamente en el campo de batalla. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la victoria. Buscamos magos para los peores campos de batalla, para las más pequeñas recompensas, días oscurecidos por un bosque de espadas, lluvia de balas, y peligro constante sin garantía de supervivencia. A los que regresen, les espera la gloria y el honor. ¿Te suena familiar?, preguntó Weiss con los ojos. Pero podía decir sin una respuesta que Grant no entendía. Ni siquiera necesito preguntar, pensó Weiss y continuó su historia. Eso es lo que nos dijeron cuando nos ofrecimos para el 203. No esperes volver con vida. Su irónica sonrisa contenía una multitud de emociones. Hubo arrepentimiento, un poco de autoburla. Un torrente de nostalgia. Sentimientos que probablemente todos los altos mandos del batallón compartían. Yo era más joven. Sobreestimé mi habilidad y estúpidamente pensé que podría ser un héroe. Los magos siempre se sobreestiman. No, teniente. No creo que tú. No, está bien. Solo estoy diciendo la verdad. Fue entonces cuando la comandante me derribó.
nuestro entrenamiento fue realmente como nacer de nuevo. Derribado en una montaña nevada donde las quejas eran inútiles, atacado por la artillería, y como para acabar con ellos, obligado a volar tan alto que apenas podía respirar. No puedo creer que haya superado eso, murmuró, temblando ante los horrores de su pasado. Si la comandante llamó entrenamiento a algo que casi le da 2 ataques al corazón, entonces era entrenamiento. Si ella llamó a un simulacro con la artillería que incluía algunas rondas reales de práctica, todo lo que podían hacer era resignarse a la verdad. Su escolaridad era tan rigurosa que podría haber sido más aterradora que el combate real. En su posición de segundo al mando, Weiss era más dolorosamente consciente de que la formación costaba dinero. Su batallón había pasado a través del presupuesto anual de ejercicios de un regimiento destartalado. La cantidad generosamente gastada en ejercicios, una rara excepción bajo el mando de la comandante von de Gurechav dado su odio a los desperdicios, era considerable. Nunca se había preguntado qué tipo de batalla estaba esperando. Sin embargo, después de su error en Dacia y de redimirse en orden todas las diferentes experiencias de combate que había tenido, finalmente entendió hasta cierto punto. Lo que el vicecomandante de la mayor von de Gurechav había aprendido era un simple principio. Entrenándolos a fondo y luego acumulando más formación en forma de experiencia de combate, la mayor von de Gurechav estaba endureciendo su batallón para convertirlo en una unidad digna de la batalla paso a paso, intentando educarlos mientras llevaban a cabo misiones y acumulaban logros. En cierto modo, se podría decir que estaba tratando de poner en forma a su batallón formado apresuradamente. Por eso la había escuchado, y se preguntó en ese momento si se había equivocado, en contra de la idea de permitir un menor nivel de disciplina debido a la incorporación de nuevos reclutas. De hecho, probablemente debería haberse sorprendido de que ella asumiera la tarea de criar a Grants y a los otros novatos. Como resultado, sin embargo, era justo decir que había una razón por la cual la filosofía de la comandante cambió de escoger élites a mano a forzar el cultivo. O se podría decir que tenía su propia forma de confianza en la nariz de su oficial superior. Algo había invitado a un cambio. Alguna razón por la que necesitaba magos, incluso para contar cabezas. Por eso Weiss había estado cuidando de los recién llegados al grupo. Para su feliz sorpresa, tuvo la impresión de que el subteniente Grant sería un buen oficial. Por eso, aunque la mayor von de Gurechav no estaba refunfuñando, quería contarles a los nuevos reclutas cómo eran realmente las cosas. Esa era su manera de mostrar amabilidad. Asterisco asterisco asterisco. 21 de mayo, año unificado de 1925, Oficina del Estado Mayor del Ejército Imperial, Comedor 1, Ejército. El general de división von Rudersdorf había oído que las comidas de la oficina del Estado Mayor se preparaban con el mismo presupuesto y los mismos ingredientes que en las primeras líneas, por la razón extremadamente persuasiva de que no serviría que los soldados que volvían del campo de batalla estuvieran celosos de la comida en la retaguardia. Eso es lo que había oído, pero se preguntó, mientras lavaba un bocado de cabrot seco con un poco de agua, si la comida de primera línea era quizás mejor que la que le habían servido. Dudo que el comité de comida que propuso esto haya intentado algo por sí mismo, fue su impresión tranquila, goteando con la marca del cinismo particular de aquellos con mucha experiencia de combate. Conociéndolos, lo hicieron desde un punto de vista puramente nutricional, debatiendo largamente, considerando todos los detalles de asegurar los costos de producción y los ingredientes. Durante todo ese tiempo, estoy seguro de que ni una sola persona prestó atención al elemento crucial del sabor. Tiene que ser eso. Aireó su queja como un suspiro, limpiando las migas que quedaban y el horrible sabor de su boca con otra bebida. ¿A quién se le ocurriría producir esto en masa? Dicho esto, frente a él, Setor se había resignado a aceptar el pan y se lo comió de frente. Tal vez la resignación sea la mejor especia para esto, pensó Rudersdorf cuando decidió dejar de lado sus innumerables quejas con el pan. Su plan procedía casi exactamente según lo previsto. Estaban perfectamente preparados para su marcha hacia adelante. La operación Strecken Underfurcht, Shock y Pavor, estaba a solo unos segundos de lanzamiento.
Siempre adelante. No tenemos más remedio que avanzar. ¿Vamos a comer en silencio? Debo estar más nervioso de lo que pensaba. Ajá, No puedo creer que hayas dicho eso. ¿Nervioso? Siempre pensé que, al menos, eras un extraño a los nervios, Setor. Yo podría decir lo mismo. Me sorprende que estés nervioso. La pareja bromeaba como lo había hecho desde sus días de universidad. Pero Rudersdorf no era reacio a admitir que estaba ansioso. El destino de su patria dependía de esta operación. Si la puerta giratoria no funcionaba según lo planeado, si no le cortaban la cabeza al enemigo, se verían obligados a volver al punto de partida. Aún así, pensó. La única salida para el imperio es seguir adelante. Debemos avanzar. Lo único que podían hacer era escapar hacia adelante. Adelante. Siempre adelante. Vamos a abrir un camino para la patria. Destrozaremos todo lo que se interponga en su camino. Juramos forjar el futuro de nuestra patria. Camaradas, conduzcan al imperio a la victoria. Asterisco, asterisco, asterisco. El mismo día, las líneas del Rin. Comandante von de Gurechav a todos. Ahora son las 1700 horas. A la hora señalada de sus órdenes selladas, habiendo sincronizado los relojes con su ayudante, Tania solemnemente informa sobre la hora. Muy bien, teniente Weiss, atestigua el segundo al mando de Tania. Después de asegurarse de que todos los oficiales presentes estén preparados para registrar el contenido sin lugar a malentendidos, Tania asiente con la cabeza y saca su cuchillo de la cadera. Muy bien. Abrámoslo. Descuidadamente corta el paquete con la daga y saca un montón de documentos. A juzgar por la textura, probablemente sea el papel de aceite extra inflamable con la marca de agua del Estado Mayor. Puedo decir por la borrosidad de las letras que eran lo suficientemente reflexivas como para usar tinta a base de agua. Es bastante emocionante. Después de hojear los documentos con un ojo experto, he captado lo esencial. En última instancia, el único movimiento que tenemos que hacer es atravesar el frente. En esta situación, si no podemos forzar la apertura de un camino, la única alternativa es reunir aún más fuerzas y encontrar la manera de abrirnos paso. Que debe haber sido la razón por la que el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Imperial y la División de Operaciones llegaron a una solución tan inusual. Incluso yo creo que escapar es nuestra única salida. Pero, si no hay nada más que hacer que avanzar, tenemos que seguir adelante como locos sin pensar en detenernos. Teniente Serebriakov, reúna a las tropas. Teniente Weiss, eche un vistazo a esto. Intercambios rutinarios. Tania envía a su ayudante a reunir al batallón, informa a su vicecomandante y se prepara para el ataque. Después, el breve comentario que tiene para sus oficiales es el mismo de siempre. Atención, oficiales. Solo existe el avance inquebrantable. Adelante, y luego sigan adelante. No se permitirá parar. Este será un avance indomable. A quien flaquee no se le permitirá vivir. Es nuestra primera y última oportunidad. Por eso debemos seguir adelante. Solo hacia adelante.